enviar al correo. Al class. A la página, a la suya. A la suya, para la profe, el Classroom. Bien, entonces, vamos a ver, con relación al tema de hoy, que son las medidas de comparaciones múltiples, medidas de contraste, mejor dicho, o como, o como también se conocen como pruebas post hoc. Son pruebas que se realizan después de haber realizado el ANOVA. Bien, estas son pruebas en las que nos permiten determinar cuáles son los promedios específicamente que difieren de un tratamiento. Es decir, cuando llevamos a cabo nuestro diseño y construimos nuestro ANOVA, pues al final los resultados que obtenemos, obviamente se dice que son significativas o no nuestras pruebas, pues entonces queremos saber realmente de las medias que estamos comparando, cuáles son esas medias de nuestros tratamientos, o mejor dicho, cuáles son nuestros tratamientos que difieren realmente. Bien. Dentro de este conjunto de pruebas tenemos la prueba de DMS, la de Duncan, la prueba SNK, tenemos la de Sheffield y tenemos la de Tukey. Hay otras pruebas también que no están en el programa, que son las de Bonferroni. Hay una prueba que se llama, hay una prueba que es de Bonferroni. Ustedes tienen, les voy a estar acá compartiendo, pero ustedes tienen un pequeño material al respecto que habla, por ejemplo, de... Déjame yo ampliarlo. Sí, a eso voy. Voy a ampliarlos ahora. Pues bien, ¿qué habla sobre... Déjame ver, aquí, silenciar todos. Bien. Pues bien, ustedes tienen un pequeño material que fue el del tema 4, no recuerdo, 3 o 4, que el primer tema que tratamos por aquí, en el que le mostré una diapositiva en PDF, esta, que tenemos aquí, que nos muestra a nosotros y nos habla al final sobre, primero empieza, déjame ver, es la diapositiva de la ANOVA de un solo factor, es decir, de la ANOVA simple. Bien, al final, ya después de comprobar de si existe o no diferencias, pues también hay otras pruebas post hoc que se les realizan a la ANOVA. Estas son como la prueba de la verificación de los supuestos. Es decir, recuerden que tenemos que probar los supuestos de normalidad y de homogeneidad de las varianzas. Bien, tenemos una prueba, por ejemplo, para la prueba de Kolmogorov, para probar este supuesto de normalidad, pues tenemos el estadístico de Kolmogorov, que nos permite contrastar la hipótesis de que las muestras obtenidas proceden de poblaciones normales, o sea, que tienen una distribución normal, donde la hipótesis nula que se plantea es esa, si los datos provienen de una distribución normal o si no provienen de una distribución normal. Porque recuerden que estas son pruebas que se deben de realizar con la finalidad de poder elegir el estadístico ideal para poder analizar los datos. Los pasos para realizarlo en SPSS: analizar, estadístico descriptivo, explorar, y se selecciona la opción de gráfico y después gráficos de prueba de normalidad. Acá los pasos, tal cual: explorar. Cuando se abre la ventana de explorar, se selecciona el botón gráficos y se selecciona la opción, se marca el cotejo de gráficos con pruebas de normalidad y simplemente se le da a continuar. Nos va a arrojar una pequeña tabla de datos en el que nos va a indicar el estadístico de Kolmogorov y de Shapiro-Williams. En este caso, les voy a explicar ambos, como lo dice aquí, ambos estadísticos. Shapiro-Williams
o sea, se toma Shapiro-Wilk cuando los datos son menores a 50, menor o igual a 50. En caso contrario, pues entonces se utiliza Kolmogorov. Ambos son para probar normalidad, Kolmogorov y Shapiro-Wilk. Pero Shapiro-Wilk tiene la ventaja de que es más potente y más eficiente esta prueba cuando el tamaño de la muestra es inferior o igual a 50. Bien, cuando la prueba entonces excede el valor de 50, pues entonces se toma el estadístico de Kolmogorov. En este caso, como pueden ver, el nivel de significancia, tanto en Kolmogorov como en Shapiro-Wilk, aunque para el caso que estamos tratando no aplica, pero vemos que el nivel de significancia es mayor a 0.05, pues por lo tanto, nuestra prueba o nuestra hipótesis de que los datos proceden de una población con una distribución normal, pues entonces se acepta, es decir, se parte del supuesto, se cumple el supuesto de normalidad de los datos. Se parte del supuesto de que se cumple el supuesto de normalidad de los datos. Entonces, otra verificación de los supuestos es la homogeneidad de las varianzas, es decir, que las varianzas sean iguales. ¿Ve? Entonces, para eso tenemos la prueba de Levene, o de Levine, como lo quieran llamar en inglés. Este contrasta la hipótesis de que los grupos definidos por la variable factor proceden de la población con la misma varianza, a lo que llamamos supuesto de homogeneidad de las varianzas. En este caso, lo que hace es que se lleva una ANOVA, se utiliza utilizando un factor como variable de manera dependiente y se identifican las diferencias en valor absoluto de cada puntuación individual y la de la media. En este caso, obviamente, la regla de decisión es rechazar la hipótesis de homogeneidad si el p-value es menor a 0.05 y los pasos para probarla igual que con la prueba de homogeneidad, igual que con la prueba de normalidad. Lo único que ahora en la parte de gráficos se va a seleccionar la opción de niveles de factores juntos y se va a seleccionar la opción, fíjense aquí donde en el recuadro que dice dispersión por niveles, vamos a ampliarlo un poquito. Bien, dispersión por nivel con prueba de Levine. En este caso se escogen, si los datos, obviamente, como los datos no están transformados, pues se escoge la opción no transformados y se le da a continuar. Al hacer esto, nos aparece entonces un diagrama de caja y bigotes, un boxplot, y tenemos nuestra tabla con el estadístico de homogeneidad, en el cual nos vamos a fijar. Bien, fíjense aquí, el mismo programa lo hace basándose en la media o basándose en la mediana, o la mediana con los grados de libertad corregidos o basándose en la media recortada. Bien, entonces, si se considera la hipótesis de que las varianzas son iguales, se considera las hipótesis de que las varianzas son iguales, si se considera el estadístico del evento basándose en la media solamente, pues vamos a ver que es mayor a 0.05. Fíjense que nos dio que da 0.578 y por lo tanto se acepta la hipótesis. Es decir, no se rechazaría la hipótesis de homogeneidad de varianzas. Al igual, entonces, también como se puede ver en el diagrama de caja y bigotes. Entonces, aquí, continuando entonces aquí entrando un poquito ya a lo que vamos con las pruebas de comparación múltiple, pues tenemos que estos son métodos que nos permiten a nosotros comparar si existen diferencias significativas entre pares de tratamientos. ¿Qué es lo que hace esta prueba? Pues que nos permite a nosotros comparar tratamientos, nos permite comparar la media de los tratamientos de manera tal que podamos identificar en qué par de tratamientos realmente difieren o que hay diferencias significativas. Si se asume que cada tratamiento proviene de una distribución con la misma varianza, pues comúnmente, en este caso, se utilizan estos dos métodos, que es la de Tukey y la de Dunnett. La de Tukey, se basa en el procedimiento de que todas las comparaciones son referidas a la misma diferencia mínima.
O en este caso tenemos el procedimiento de Dunning, que sirve para comparar todos los grupos con el tratamiento testigo, o como se le dice, tratamiento control. Es decir, fíjense la diferencia. Estos son dos de los métodos que estaremos viendo. Tenemos la de Tukey, que se basa en que se identifica una diferencia que debe de existir mínima. Bien, debe de existir una diferencia mínima. Entonces se comparan todos los pares de tratamientos con esa diferencia mínima. Si la diferencia mínima entre esos pares de tratamiento excede, si la diferencia entre esos pares de tratamiento excede esa diferencia mínima, pues entonces se rechaza la hipótesis. Si en este caso, si lo que queremos es comparar los tratamientos con un tratamiento control, con un tratamiento testigo, pues entonces el método ideal es el método de Dunning para eso. Y no, el de Dunning es diferente al de Duncan. Bien, entonces, volviendo acá, vamos a ver, Tukey, es una prueba que inició en el 1949, no está en el programa, como les mencioné, hay un sinnúmero de otras pruebas de comparaciones múltiples que no están en el programa. Bien, por eso les dije que le iba a estar mostrando unas cuantas. En esta prueba también es conocida como la prueba honestamente significativa, ya que todas las comparaciones son referidas a una misma diferencia mínima. El método consiste en calcular, es decir, en definir cuál es esta diferencia mínima, a partir del estadístico T. Bien, para un grupo T de media de tratamiento se utiliza, en este caso, el estadístico, se basa en esto. Se calcula la diferencia honestamente significativa de HS como dado la distribución, teniendo un alfa, una cantidad de tratamientos, y un n menos tratamientos, por el error, en este caso, la raíz cuadrada del cuadrado medio del error entre la cantidad de repeticiones que tienen los tratamientos. La estimación de los intervalos simultáneos de dos lados por el valor absoluto de todas las diferencias de pares, o sea, fíjense, la media I con la media J, para toda I y toda J, quiere decir, ustedes de todos los tratamientos que tienen se van a crear pares y se van a comparar esta diferencia. Bien. Entonces, para un grupo T de medias de tratamiento se calcula la diferencia de esta forma con esta expresión. Raíz cuadrada, todo dentro de la raíz cuadrada, entre repeticiones de 1 más 1 entre las repeticiones J, o sea, R del tratamiento, de la media del tratamiento I más la repetición del tratamiento J. Esto es por si acaso se dé el caso de que hayan repeticiones diferentes. Vamos a tener estimación por intervalo simultáneo para los pares. Bien, entonces vamos a ver más adelante el procedimiento. Que obviamente ustedes ya esa parte la investigaron, la de Tukey. Aquí con la de Dunning, lo que se hace es comparar todos los tratamientos con un tratamiento control. Es decir, se van a comparar, se van a identificar las diferencias de medias de cada tratamiento con la del grupo control. Este método es parecido al de Duncan. Es la raíz cuadrada de 2 veces el cuadrado medio entre la cantidad de repeticiones. Bien, pero no es igual al de Duncan. Fíjense, el tratamiento, el procedimiento para calcular los intervalos es similar también para cuando tienen diferentes números de réplicas que se crea el intervalo. ¿Cómo se lleva a cabo? Normal. Vamos a realizar el ANOVA. Ya este conjunto de pruebas post-hoc se lleva a cabo no necesariamente con
con el diseño completamente aleatorio, es decir, con el DCA. También se puede llevar a cabo con cualquier diseño, con cualquier tipo de diseño, ya que las pruebas post-hoc, lo que independientemente de que tú tengas tratamiento o tengas bloques, pues estas aplican estas pruebas a la media de los tratamientos, independientemente de la media de los bloques. Es decir, que yo puedo comparar la media de los bloques e identificar qué bloques son estadísticamente significativos, qué par de bloques son estadísticamente significativos, independientemente de la media de los tratamientos, que también puedo identificar qué tratamientos, qué par de tratamientos son estadísticamente significativos. Pues bien, eligiendo el modelo con el que vamos a trabajar, por ejemplo, ANOVA de un factor. Fíjense que antes escogíamos aquí, en este caso, hay un botón que se dice post-hoc, que son pruebas posteriores al análisis. Fíjense aquí el sinnúmero de pruebas que aparecen. Fíjense acá el sinnúmero de pruebas que podemos encontrar cuando realizamos una prueba, cuando realizamos nuestra comparación de medias. Fíjense aquí el sinnúmero de pruebas que hay. DMS, que fue una de las primeras que ustedes investigaron, que es la diferencia mínima significativa. Esa prueba es la más fácil de llevar a cabo, es decir, inclusive hasta de calcularla manualmente. Es la más fácil, es la más sencilla. Eso está dentro de sus... es muy utilizada, pero yo no diría muy utilizada, sí empleada para hacer una comparación de medias entre los tratamientos de manera rápida, pero no es tan efectiva como otras pruebas. Por ejemplo, ante DMS se puede dar algunos falsos positivos. Es decir, la diferencia mínima significativa puede resultar con que hay diferencias significativas en un par de tratamientos cuando realmente no lo haya. O también puede dar que no hay diferencias significativas entre dos pares de tratamiento, entre la media de dos pares de tratamientos, cuando realmente sí hay diferencias. Eso es lo que pasa con la DMS. Es muy susceptible a que ocurra esto, a que pueda estar dando, que pueda indicar que hay diferencias cuando realmente no lo hay. Fíjense aquí, tenemos otra prueba que es la de Bonferroni, es una prueba más robusta. Esta es muy confiable, lo utilizan mucho en las pruebas en los contrastes de pruebas de hipótesis, ya que su margen de error es muy pequeño. Tenemos la de CDAC, la de Schiff, que ustedes la investigaron, SNK, que es la de Student Network, algo así. Student Network, tiene sus siglas, el nombre. La de Tukey, que ustedes investigaron, la de Duncan, también la investigaron, la de Duncan. Dunet, de la que yo le estaba mencionando, ideal para contrastar pruebas con tratamiento control. Este grupo, este conjunto de pruebas que son las más utilizadas que están aquí arriba. Student Newman Kendall, exactamente. Gracias, Antías. Pues bien, este conjunto de pruebas es asumiendo, o sea, es decir, se van a utilizar este conjunto de pruebas. Por eso les mostraba anteriormente las pruebas de normalidad y las pruebas de homogeneidad de varianzas, ya que dependiendo del resultado de esas pruebas, es que entonces vamos a decidir cuál estadístico de comparación múltiple se puede utilizar, ya que si se rechaza la hipótesis de homogeneidad de las varianzas, es decir, que las varianzas, la prueba indica que son heterogéneas, pues entonces no se pueden utilizar ninguna de estas pruebas que vemos aquí arriba, que fueron las que ustedes investigaron. DMS, ni Cifil, ni Duncan, ni SNK, ni Tukey, no se pueden utilizar ninguna, porque estas pruebas están basadas en que las varianzas, están basadas en el supuesto de que las varianzas son iguales. Sin embargo,
Cuando no se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas, pues entonces tenemos estas otras pruebas. Tenemos T3 de Dunet, tenemos la C de Dunet también, Gaines-Howell, y T2 de Tamhain. Estas son pruebas de comparaciones múltiples que se aplican cuando el supuesto de homogeneidad de las varianzas se rechaza. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan con esto? Por eso les decía que hoy íbamos a terminar un poco temprano. Y es porque, según investigaron, ustedes investigan la fórmula investigan la fórmula de la prueba, ven cómo se aplica, pero en sí, este tema me gusta enfocarlo en las ventajas de una y contrastarla, o sea, contrastar ventajas y desventajas de cada prueba. Es decir, por ejemplo, hacer una pequeña matriz. Prueba DMS, ¿cuáles son las ventajas de la DMS? O sea, ¿qué ventaja tiene DMS y qué desventaja tiene? Y obviamente, en cuáles casos poder aplicar DMS, o sea, esa característica que tiene DMS. ¿En qué caso es recomendable aplicar DMS? ¿En qué caso es recomendable utilizar a Tukey, a Duncan, a Dunet, a CIFIC? En este caso, me gustaría que ustedes agregaran a estas otras pruebas, pues porque posiblemente en el ejercicio ya profesional, ustedes tengan que hacer tengan que utilizar estas pruebas. Bien, en algún momento tendría que utilizar estas otras pruebas. A mí me gustaría que ustedes investiguen eso y que hagan esa pequeña matriz. Que ustedes vean cuáles son las ventajas y desventajas de cada una y en cuáles casos es ideal aplicar dicha prueba. Es decir, bueno, Bonferroni es bueno aplicarla cuando se tiene un N, por decir algo, cuando se tiene un N por encima de 50. Bonferroni también, además de que el N sea de 50, las varianzas tienen que ser iguales, como por ejemplo aquí. Bonferroni también se puede aplicar cuando se necesita comparar los pares o cada par tiene cada par de tratamientos, cada par de media de tratamiento que se quiera comparar tenga un intervalo diferente a otro par. Es decir, ¿cuáles son esas condiciones que se deben dar para yo poder aplicar cada una de esas pruebas? Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Ese documento ustedes lo van a hacer y lo van a subir. Bien. Y lo van a subir, dicho documento. Cuando hagan esto, pues aquí estaríamos viendo ya dónde aplicar cada uno de estos y cuando estemos ya viendo la parte práctica, por ejemplo, ya para diseño, estaríamos viendo la parte práctica en sí ya para la próxima semana. Es decir, les sugiero que para la próxima semana, después de haber realizado esto y que ustedes investiguen el siguiente tema, el tema de cuadrados latinos, que les voy a subir eso. En el mismo tema de cuadro latino, o sea, les voy a abrir el espacio para que con este tema puedan subir su pequeña matriz, la matriz que ustedes van a realizar con las características de estas pruebas y un resumen característico de estas pruebas y las ventajas y desventajas. Para entonces, sabiendo eso y tomando eso en cuenta, pues entonces nosotros con el tema de cuadrado latino y los demás ejercicios que hemos visto anteriormente, vamos a utilizar SPSS para probar las hipótesis de cuáles son esas diferencias. Obviamente, esto solamente tiene sentido verlo cuando en nuestro ANOVA hay diferencias significativas, ya sea en los tratamientos o en los bloques solamente. Bien. A ver, déjame parar aquí de compartir. Esta diapositiva que ustedes acaban de ver, esta diapositiva ya ustedes la tienen ahí. Ya ustedes la tienen, que fue la primera
que fue la primera que yo les compartí a ustedes. Bien, esa diapositiva ya yo se la compartí, está con el tema de la NOVA de un solo, está en la diapositiva del diseño completamente aleatorio del DCA, del que yo les envié. Esa diapositiva yo se las compartí a ustedes y tiene al final esas presentaciones. Bien, eso sí me gustaría, eso es lo que les voy a pedir a todos que realicen, y es que para la próxima semana, para el próximo miércoles que estaríamos prácticamente finalizando, pues ustedes hagan esa matriz, la envíen junto también, o sea, van a tener 2 tareas, realizar la matriz e investigar el tema de cuadrados latinos, que no es más que otro diseño, es otro diseño más en el que se agrega otro factor de variación, otro tratamiento, mejor dicho, a nuestro diseño. Es decir, aquí ya vamos a tener no solamente tratamientos y bloques, aquí entonces vamos a tener otro factor, es decir, ahora vamos a tener 3 factores de variación, además del error. Bien, ¿alguna pregunta? Profesor, Ajá. Bélgica, la matriz que usted dice que hay que crear, ¿es para subirla en la próxima clase o junto con la Para tarea? subirla, o sea, ustedes la van a enviar como si fuera una práctica normal, como si fuera una tarea de investigación. Entonces, yo les voy a habilitar, obviamente, el espacio para que ustedes habiliten esa matriz. Ok. ¿La vamos a hacer en SPS? La matriz no se va a hacer en SPSS. Las pruebas no las vamos a calcular a mano, es decir, ustedes no van a tener ejercicios calculando a mano dicha matriz. Ustedes lo que van a investigar cuáles son las desventajas de cada una y cuándo aplicar dichas pruebas, cada una de ellas, cuándo es ideal utilizarlas o aplicarlas. Ok. Bien, Ok, ahora entendí. en base a eso, vamos a ver, ya obviamente, como ustedes lo van a tener investigado, vamos a ver el último tema de cuadrados latinos, que lo vamos a ver utilizando el software. Bien, vamos a verlo utilizando SPSS, cómo calcularlo, y ahí mismo utilizamos la prueba de comparación múltiple cuando algunas de las hipótesis que nos haya planteado se rechacen. Entonces ahí vemos, ok, vamos a cumplir, hacemos la prueba de los supuestos, ¿se cumplen los supuestos? Por ejemplo, homogeneidad de varianzas, ¿se cumplen los supuestos? Perfecto. Ahora que se cumplen los supuestos, tal tratamiento, y los tratamientos son los que están dando con diferencia significativa, es decir, que se rechaza la hipótesis. ¿Cuál de las pruebas de comparación múltiple podemos utilizar para determinar cuáles son los tratamientos que difieren en base a la matriz que ya ustedes tienen? Ok. Eso es lo que vamos a hacer. Es decir, ya desde la próxima clase, partiendo de esa base de la comparación múltiples y del cumplimiento de los supuestos, vamos entonces con el software para ir probando. E inclusive, si el tiempo alcanza, nos podríamos reunir más temprano para los que puedan, si el tiempo alcanza, para que veamos entonces algunos ejercicios de la práctica que ya ustedes han entregado para ir probando todo eso. Ok. Esa es la idea. Entonces sería mejor para la que viene reunirnos